buenos días, bienvenidas, bienvenidos. Después de las sabias y aleccionadoras palabras de Ignacio Ramonet, pues nos metemos en harina y damos comienzo a la primera de las 5 mesas redondas que integran el 9º Congreso de Periodismo Nacional de Medio Ambiente. Es un placer comprobar la presencia de muchos amigos y compañeros en un foro como es el de este auditorio. Y bueno, lo primero de todo, pues agradecer la amable presencia de los ponentes que han aceptado la invitación que les hicimos desde la Asociación de Periodistas de Medio Ambiente, la APIA. Creo que lo primero, bueno, es explicaros por qué una mesa dedicada al asunto de la energía y en concreto de las catástrofes derivadas de la industria energética. Clara, nuestra presidenta, ya ha incidido en ello en su discurso. Sabéis que, bueno, en la APIA somos una asociación de periodistas de medio ambiente, somos los que nos encargamos de organizar este congreso de principio a fin, desde que se idea muchos meses atrás hasta los últimos detalles aún hoy mismo. Y es un congreso, además, dirigido a los periodistas de medio ambiente y también muy importante a la gente que ahora mismo se está formando para ejercer esta profesión en el futuro. No podíamos de ninguna manera pues, permanecer ajenos a un hecho como es el del colapso nuclear de Fukushima. Estaréis todos conmigo en que si ha habido una noticia relevante en el mundo del medio ambiente en el año 2011, pues ha sido esta, ¿no? Entonces, ¿cómo no dedicar una mesa a este asunto? No solamente una mesa, el taller de esta tarde pues también gravitará sobre este tema. No queríamos tampoco desaprovechar la oportunidad, y así se lo he hecho saber a los ponentes de esta mesa, de hablar también, bueno, pues de los riesgos que conllevan otras fuentes de energía. Todos tenemos muy presentes el reciente hundimiento de la plataforma petrolífera de British Petroleum en el Golfo de México, y qué mejor ejemplo de catástrofe derivada en gran medida de los desarrollos energéticos convencionales o tradicionales que es el cambio climático. Sin más preámbulos, porque vamos un poquito ajustados de tiempo, voy a empezar a dar la palabra a los diferentes ponentes. Cada uno de ellos hablará durante un espacio de unos 10 minutos y bueno, después de su turno pues haremos el típico turno de preguntas con el público. El primero en tomar la palabra es Julio Gutiérrez Muñoz, el primero a mi izquierda. Julio es catedrático de Física Atómica, Molecular y Nuclear en la Universidad de Alcalá de Henares desde el año 83. Ha colaborado con la antigua Junta de Energía Nuclear, el actual CIEMAT, y el CNRS, el CSIC francés. Y en la actualidad trabaja en 2 líneas de investigación, la fusión termonuclear controlada magnéticamente y el estudio de los plasmas especiales. Julio, cuando quieras. Muchas gracias, José. Perdón. Muchas gracias, José Antonio, y gracias a APIA por haberme invitado a presentar unas pequeñas ideas sobre las posibles relaciones entre las catástrofes y la energía, o la energía y las catástrofes. Yo creo que desde el día en que el primer homínido se encontró con las cejas quemadas porque intentaba encender el fuego, se hizo consciente de que la energía era peligrosa. De todas las actividades humanas evidentemente tienen su riesgo, desde montar en bicicleta hasta caminar por la calle y dar un tropezón, pero quizás la energía, todo lo asociado a la energía, producción y gasto de energía, consumo de energía, es lo más peligroso. Y es lo más peligroso porque la propia naturaleza, las propias leyes de la naturaleza hacen que sea peligroso. Por la segunda ley de la termodinámica sabemos que no podemos extraer energía de un foco y usar lo que podamos.
solamente lo que queramos, sino que hay que dejar fluir la energía para robar un poquito en el camino. Dependiendo de cómo se haga fluir esa energía, qué canales se pueden abrir para hacer fluir esa energía, cuánta energía necesitemos o cuánta energía dejamos fluir, bien por accidente o bien porque queremos, pues el peligro será mayor o menor. Evidentemente, de todas las plantas productoras de energía, quería hacer un inciso. No se produce energía, creo que eso lo saben todos. Pero desde luego de lo que soy contrario es hablar de energías renovables, porque no hay energía renovable alguna. Siempre que consumimos energía, degradamos la energía, aunque sea una energía como la eólica o la solar. Siempre estamos degradando energía. La energía se transfiere de un foco a otro, en esa transferencia la robamos y en esa transferencia es donde está, sobre todo, el mayor peligro. De todas las energías que podemos mencionar, la más peligrosa, todos somos conscientes de ello, es la energía nuclear. Y aunque ha habido pocos accidentes graves a lo largo de la historia nuclear, desde los años 50 del siglo pasado a ahora, se puede hablar de solo 3 accidentes graves, se puede hablar de miles de accidentes, pero solo de 3 accidentes graves. Es la más peligrosa, pese a que a lo mejor en la mente de todos está la idea de que es la que menos muertos ha ocasionado. ¿Por qué es más peligrosa? Primero, porque es muy difícilmente controlable en caso de que se salga de madre, por decirlo en palabras llanas. Es decir, en el momento en que yo tengo una planta de cualquier tipo de energía y hay un accidente, la planta se puede parar. Una central nuclear, y hemos visto el caso hace poco en Fukushima, no hay quien lo pare porque se contamina el entorno y es difícil llegar a reparar lo que se ha estropeado. Normalmente, Fukushima creo que no está claro, no es seguro que se llegara a parar del todo metiendo las barras de control, pero evidentemente, aunque se hubieran metido las barras de control, al romperse los sistemas, al averiarse y los sistemas de refrigeración, la planta que tiene todavía que refrigerarse, aunque esté parada, porque tarda mucho en refrigerarse, hay elementos que están continuamente emitiendo calor, pese a estar la planta parada, porque son elementos radiactivos. Esa falta de refrigeración hace que suba la temperatura y si uno no puede llegar a reparar las bombas o a reparar las tuberías que han sido dañadas en el caso de Fukushima por el terremoto y el tsunami, la catástrofe está asegurada. Más o menos grave, pero está asegurada. El segundo problema es el hecho de que en una planta de energía nuclear no solamente hay peligro de deterioro del medio ambiente de alrededor, sino que una explosión, aunque no sea una explosión atómica, hubo quien dijo en los días siguientes al 11 de marzo que iba a haber una explosión del tipo Hiroshima. Eso es falso. No puede haber una explosión de ese tipo en una planta de las que ahora están funcionando. El problema está no en que se deteriore el entorno de la planta, sino que hay inyección de material radiactivo altamente contaminante en la atmósfera y que se propaga por los vientos a países no tan vecinos. Con lo cual, el peligro, el riesgo no está localizado, sino que el riesgo es casi a nivel planetario. En los días siguientes al 11 de marzo se llegó a detectar aquí en España, bien es verdad que en pequeñas cantidades, yodo radiactivo. El tercer problema consiste en que los riesgos de la energía nuclear los peligros actúan de forma silenciosa y el hombre es bastante reacio a que es temeroso de los peligros que no conoce o que no ve. Por esas razones, precisamente, hubo más muertos después del terremoto y el tsunami del 11 de marzo que los muertos que ha provocado el desastre nuclear. En realidad, se contabilizan 2
y no muy claro que sean debidos a la radiación. Ha habido otros casos más, según qué fuentes hay más o menos, pero vamos, no evidentemente muy lejos del número de muertos que provocó el tsunami. Incluso el terremoto de Lorca ha provocado más muertos que el desastre nuclear. Ahora, no estaremos nunca seguros de que en los 20 años próximos los casos de cáncer sean debidos en Japón o fuera de Japón al desastre nuclear de Fukushima. Podemos decir también que el medio ambiente está tan deteriorado que incluso los casos de cáncer que pueda haber en el futuro en España serán más numerosos por culpa de la contaminación atmosférica que los posibles casos que haya de muerte por cáncer en Japón por culpa del desastre de Fukushima. Entonces, ¿a qué viene todo ese miedo a la energía nuclear? Yo no quiero, en este momento no voy a decir si soy pro o contra nuclear. Yo lo que quiero poner sobre la mesa son una serie de ideas que luego después podemos, si se quiere, profundizar un poquito más. Pero una serie de ideas. ¿Cuáles son las causas de que se tenga tanto miedo a la energía nuclear? Bueno, pues la primera, quizás la más importante de todas, es que tenemos un parque nuclear que ha ido aumentando en potencia y ha ido envejeciendo. Y se están dando licencias para continuar la vida de ciertas centrales nucleares sin tener en cuenta los riesgos que eso conlleva. La segunda causa es que las personas piensan enseguida en un desastre nuclear como una explosión atómica. Y ha dicho que eso no es posible teniendo en cuenta cómo están construidas las centrales nucleares actuales, pero ese es un miedo que está alimentado por el propio lobby nuclear, por culpa de su hermetismo. Porque, no sé si vieron ustedes en televisión un reportaje sobre una posible actuación de los servicios de emergencia en caso de un accidente nuclear en el norte de Francia. Fue al poco de Fukushima, del desastre de Fukushima, se puso en televisión ese reportaje. Era un reportaje ficticio, de un hecho ficticio, en el que los responsables decían no hay que informar a la población de ese riesgo porque le estamos dando balas al enemigo, le estamos dando munición al enemigo. El propio lobby nuclear, por su hermetismo, hace que la gente, cuando le digan la energía nuclear es segura, barata, limpia y necesaria, desconfíe. En cuarto lugar, la falta de debate en torno al tema, que hace que, además, la politización del tema. Los progresistas son antinucleares, los conservadores son pronucleares, se ha politizado el tema y eso, ante una falta de debate como la que en estos momentos tenemos, hace que la gente de la calle no sepa de qué se está hablando. Oye cosas, pero no tiene idea clara de qué es lo que se está manejando, de cuáles son los auténticos riesgos. Sobre todo los riesgos del futuro, los de qué hacemos con el material que está gastado, dónde lo almacenamos. Ni Estados Unidos ha sido capaz de encontrar una solución a ese problema. Y para terminar, pues creo que también los medios de comunicación, y aprovecho que estoy en este foro, tienen mucha culpa de que haya cierto miedo a la energía nuclear. Porque estamos a 8 meses del desastre de Fukushima y hoy Fukushima está exactamente igual que al día siguiente. O sea, no ha habido grandes mejoras, a pesar de que hace poco hubo una entrada masiva de periodistas en el recinto para enseñar lo que habían conseguido la empresa TEPCO, pero en estos momentos prácticamente está todo igual y no hay ni una sola reseña periodística sobre el tema. Y yo llamo la atención del foro porque creo que es responsabilidad, sobre todo de los informadores, de que estas cosas no se duerman por el bien de todos, porque es un añadido más al hermetismo que provoca el rechazo. Y nada más, muchas gracias. Muy bien, Julio. Muchas gracias a ti. Tomamos nota de las recomendaciones a la profesión. Sí que es verdad que el tema de Fukushima
ha bajado mucho en cuanto a su interés mediático, aunque sí que las referencias no han dejado de producirse, lo que pasa que, evidentemente, no con la importancia y la intensidad que merecería. Julián es director general de aseguradores de riesgos nucleares desde el año 73. O sea, si no calculo mal, casi 40 años. 38. 38. Aseguradores de riesgos nucleares, para que no lo sepáis, pues es el conglomerado de compañías de seguros que afrontan conjuntamente la responsabilidad que recae en las empresas explotadoras de las centrales nucleares españolas con motivo de posibles accidentes. Y bueno, pues cuando quieras, Julián. Bueno, muchas gracias. Yo había hecho unas presentaciones, si quieres, por hacer una leve alusión. Saben todos ustedes que desde mayo de este año se ha publicado una nueva ley que se llama de responsabilidad civil por daños nucleares, y que tiene unas connotaciones diferentes a la ley que está en vigor en este momento, que es del año 64. En el año 64 no había una conciencia, al menos en lo que yo conozco, de daños al medio ambiente, y esto, pues, en las últimas elaboraciones que ha habido por la agencia de expertos de la OCDE, pues una de las características más importantes que se quería introducir entre la responsabilidad civil por daños nucleares era los daños al medio ambiente. Entonces, esto es un motivo de debate muy interno, puesto que no es un concepto desde el punto de vista de responsabilidad civil, porque el medio ambiente contrasta con la responsabilidad civil, en el sentido de que en responsabilidad civil lo que se busca son compensaciones económicas, normalmente a las víctimas, bien por daños personales o daños materiales. Es fácilmente cuantificar, pues, si se deja de producir el vino en una determinada localidad, pues dice, bueno, pues habrá que comprar el vino o las cosechas teóricas de esta gente durante X años, 10 años, por ejemplo. Pero cuando se trata de compensar o de reparar unos daños medioambientales, pues si se dice que se han muerto 1 millón de gorriones, pues habrá que traer 1 millón de gorriones a la zona, y eso no es un tema compensatorio, es simplemente reparador, volver a dejar el medio ambiente en la misma situación que estaba. Y esto, bueno, hay unos antecedentes ahí que se ha elaborado en el seno del Ministerio de Industria al cabo de 6 años, y al final se ha llegado a una ley, ¿no? Entonces, otras connotaciones, aparte de la inclusión de daños medioambientales, ha sido la elevación de los límites de responsabilidad civil a 1.200 millones de euros, y luego, pues, el considerar también que no es la responsabilidad, no es por un accidente desde el punto de vista que se comprende como una acción súbita, violenta, imprevista, sino que puede ser un daño gradual. Esto se basa fundamentalmente en unos convenios internacionales que se llaman de París y de Viena. Nosotros, los españoles, seguimos el convenio de Viena, cuya existencia es del año 1960, y ha habido un protocolo que lo ha modificado del año 2004. Entonces, es que no puedo hablar tanto en 10 minutos, pero simplemente lo que quería hacer, una relación a otro asunto. Bueno, las exenciones clásicas de responsabilidad civil son los conflictos armados y los daños de carácter extraordinario. Un Fukushima estaría excluido de responsabilidad en España para el explotador.
En Japón también lo está. O sea, el Estado japonés es el que ha asumido asumirá los gastos de reparación de daños a consecuencia de Fukushima, que en lo que yo sé, hasta el mes de septiembre habían incurrido en unos gastos no solamente por Fukushima, sino por el resto de actividades de responsabilidad descubiertas por el Estado de 150.000 millones de euros aproximadamente. Quería decir una cosa a propósito de lo que ha dicho Julio, aunque no es objeto de mi charla, que las dos personas que han muerto en Fukushima, según creo yo, y así me lo confirmaron este mes de septiembre en Japón, fue por el aplastamiento del agua en la sala de turbinas. Pero bueno, lo dejamos para que los jueces o investigadores realicen algún análisis sobre este particular. Y otra característica que tiene la legislación española es que hay una prelación de indemnizaciones, los daños personales en primer lugar, las medidas de restauración del medio ambiente en segundo y el resto, y después la pérdida de daños a los bienes. Esto durante los 3 primeros años. Después se atenderán las indemnizaciones sin distinción entre todos ellos. Hay una elaboración más sucinta que la propia Ley de Energía Nuclear. Establece que primero se garantice mediante una póliza de seguro, otra garantía financiera autorizada por el Ministerio de Economía, una combinación de ambos o por inmovilización de fondos propios. Esto es lo que se podría decir. Hay un tema muy importante y es que la reclamación de daños personales se amplía hasta 30 años. Eso quiere decir, bueno, pues que en 30 años quizá es complejo determinar el principio de causalidad, de causa-efecto, puesto todos sabemos que actualmente se muere de cáncer 1 de cada 6 personas. Bueno, depende de quién haga los análisis, pero quiere decir, si hubiera un siniestro hoy en una central nuclear, el poder determinar el principio de causalidad a los 30 años es bastante complicado. Y yo ahora quería pasar a la otra ponencia, José Antonio, si no te importa, porque si no, no me da tiempo al de que está más con la energía de catástrofes. Yo la verdad es que vengo aquí de un poco de rebote, porque estaba invitado a participar en este tema nuestro vicepresidente, que es presidente del pool de riesgos medioambientales, pero como no ha podido hacerlo y yo no me sé su tema, pues al final he tenido que cambiar el tema y hablar de este asunto, que sé un poquito más. Nosotros hemos elaborado un procedimiento, por decirlo así, que no solamente es nuestro, sino es de la mayor parte de los aseguradores de todo el mundo, que tiene que ver con qué es lo que pasaría en el caso de que hubiera un accidente nuclear grave en cualquier parte en España. Fundamentalmente esto lo hemos hecho nosotros y que pudiera afectar pues a un montón de gente, ¿no? Y como preámbulo, porque muchas veces se dice si esto lo debe hacer una entidad independiente, el Estado o una protección civil o lo que sea. Desde luego, protección civil no le vamos a quitar el puesto que no tenemos nada que hacer de cara a la protección civil, sino que nuestra actuación sería posterior. Entonces, como preámbulo había puesto aquí la actividad normal del seguro. Esto es una información del año 2010. Hubo unas primas suscritas en España de unos 58.000 millones de euros, de los cuales se satisficieron prestaciones por 55.000 millones. Eso quiere decir que se han pagado aproximadamente se han tramitado aproximadamente unos 100.000 siniestros en el año pasado por todo el conjunto de los aseguradores españoles. Por lo tanto, quiere decir que eso podríamos ser una base de que tenemos experiencia de cómo atender posibles siniestros. Evidentemente, ya saben todos ustedes que la mayor parte de los siniestros que se producen son por accidentes de automóviles o accidentes en casas, pero en fin, es un símil
podía hacer. Las prioridades que tenemos frente a un accidente nuclear pues son, primero, cooperar con la central nuclear y con las autoridades civiles, gestionar el accidente nuclear, informar a la población y cooperar con Protección Civil. Por tanto, necesitamos tener unos planes de emergencia, tener unos procedimientos y canales de comunicación con el público, y hemos elaborado hasta distintos tipos de anuncios en la prensa, depende del tamaño del siniestro y depende de si tiene que ser comunicaciones locales, provinciales, internacionales, o sea que con posibilidad de elaborarlos en español y en inglés, en fin, para poder atender todo tipo de reclamaciones. Entonces, bueno, esto no se ve nada, pero eso sería cómo tenemos interrelacionados todas las fases de atención en caso de un siniestro, estando en el centro, pues el corazón del equipo de tramitación de un siniestro nuclear grave, pensando siempre en que pudiéramos tener pues un millón de reclamaciones, ¿no? ¿Por qué tener esta relación con la población? Pues porque la Ley de Responsabilidad Civil Nuclear prevé que haya una acción directa contra el asegurador, pero no quiere decir que sea exclusiva. Pero que lo que pretenderíamos hacer en caso de un accidente nuclear grave es tratar de comunicar a la población que las reclamaciones se hagan al asegurador y no se hagan al asegurado, ¿no? Entendiéndose por el asegurado el explotador de la instalación nuclear, el titular de la instalación nuclear, que serían, pues lógicamente, cualquiera de las 4 compañías eléctricas en España. Eso lo paso también. El papel del asegurador pues debe ser la de tener una ayuda eficaz a los reclamantes, el tener un procedimiento de registro inmediato, ya que tiene una experiencia especializada en siniestros y posiblemente ayudado con centros profesionales de teleoperadores. Y por ejemplo, hace unos años que hicimos un muestreo de los posibles tramitadores que pudiera haber alrededor, digamos, de la central de Vandellós, y teníamos a nuestra disposición unas 23.000 personas, ¿no? Los canales de comunicación de la reclamación, que es una de las cosas que siempre nos preguntan, pues será el teléfono directo de emergencias, el correo electrónico, teleoperadores, una tramitación personal y otros medios. Desde luego puede ocurrir si hay un tipo de siniestro tipo Fukushima, podríamos decir, que desde luego no hubiera ni luz, ni internet, ni correo electrónico, ni nada de esto. O sea, con lo cual lo que habría que proceder es a las reclamaciones clásicas, que es el establecimiento de oficinas móviles en los sitios cercanos, no tan cercanos, que nos deje Protección Civil a poner en los alrededores de la central nuclear, pues para atender las reclamaciones personalmente, o sea, con el relleno, con publicación de formularios en papel, como se hacía hace 30 años, antes de que existieran los medios modernos. Y esto es lo que anticipaba anteriormente, que las acciones de comunicación pues serán declaraciones con 4 escenarios hipotéticos, declaraciones a la prensa, con catálogos de preguntas y respuestas tipo respecto a lo que está cubierto y no está cubierto. Y entonces la acción directa del asegurador pues será haciendo indemnizaciones primarias, pagar gastos de evacuación, de alojamiento, equipos médicos y psicológicos y gastos de reparación de heridos y fallecidos. Esto fue lo que se hizo en 3 Mile Island hace ya 30 años, si no me equivoco, 33, ¿no? Y eso es todo lo que quería decir. Muchas gracias por su atención y si tienen alguna pregunta, con mucho gusto les podré atender. Muy bien. Julián. Gracias a ti. Damos la palabra ahora a José Antonio Aparicio,
segundo por mi derecha. José Antonio es gestor de emergencias y encargado de formación del servicio 112 en Cádiz y es presidente en España de IAEM. IAEM es la organización internacional dedicada a la gestión de emergencias, la protección civil y la seguridad pública. Reúne a más de 5.000 profesionales y José Antonio en concreto es especialista en gestión de catástrofes, tanto de origen natural como industrial. José Antonio, cuando quieras. Muchas gracias. El 26 de abril de 1986 tuvo lugar el mayor de los desastres medioambientales de la historia al producirse un accidente nuclear en la central de Chernóbil que causó una alerta radiológica internacional en la que 13 países europeos vieron cómo dentro de su territorio nacional se incrementaban peligrosamente los niveles de radiactividad en la atmósfera. Fue el momento más álgido de una larga serie de accidentes químicos graves que habían marcado la década anterior, protagonizada por los accidentes de Flixborough, Seveso, el hundimiento de la Moco Cádiz, Cubatao en febrero del 84, San Juanico también en el 84 y Bhopal también en el 84, como catástrofes industriales, sociales y medioambientales de enorme magnitud. Tras el accidente de Chernóbil, el famoso sociólogo alemán Ulrich Beck publicó en 1986 un libro titulado La sociedad del riesgo, en el que afirmaba que las catástrofes no solo no tienen un carácter local, sino que sus efectos viajan con el agua, el aire y los alimentos. Por este motivo, nadie está exento de resultar afectado por los riesgos que otros generan o por los riesgos que nosotros mismos, conscientes del peligro de los productos nocivos que manejamos, hemos pretendido trasladar a países menos desarrollados y menos exigentes con la seguridad laboral, industrial y medioambiental. Beck fue muy criticado por este libro y tachado como investigador catastrofista, a lo que Beck respondió, publicando 10 años después, un nuevo libro con el título La sociedad del riesgo global, reafirmándose, por supuesto, en los planteamientos iniciales. Los riesgos industriales que durante décadas los países industrializados han seguido exportando a países necesitados de industrialización tienen ahora un efecto boomerang con el tan nombrado cambio climático. Es decir, que los riesgos de la modernización afectan más tarde o más temprano también a quienes los producen o a quienes se benefician de ellos. Para mayor preocupación, el extraordinario desarrollo y utilización de los medios de transporte internacionales o intercontinentales ha multiplicado y acelerado los canales de propagación de los riesgos locales, de modo que ahora no solo se expanden por el agua, el aire y los alimentos, como afirmaba Ulrich Beck, sino que también se transportan a través de las personas y de los animales, como han sido los recientes casos de virus pandémicos de gripe aviaria en el año 2005 y la nueva gripe del año 2009. Por tanto, queda claro que la protección civil debe mirar mucho más allá del riesgo local a la hora de planificar los riesgos a los que las comunidades están expuestos y mostrar un mayor interés por los riesgos industriales y epidemiológicos que en mayor o menor medida pueden provocar graves o irreversibles impactos sobre la población y el medio ambiente. Sin embargo, existe un problema de base difícilmente conciliable, y es que mientras los desastres de origen natural, como pueden ser los tornados, los huracanes, las erupciones volcánicas, obedecen a una etiología no controlada por el ser humano, los desastres industriales tienen una causa normalmente antrópica y en no pocas ocasiones de carácter penal. Por este motivo, los periodistas de la información ambiental y los profesionales de la gestión de emergencias encontramos hoy día, y seguiremos encontrando seguramente en el futuro, demasiadas dificultades que impedirán conocer en profundidad las causas y los efectos de cualquier incidente socialmente alarmante, al igual que tampoco conoceremos si la gestión y las actuaciones de las autoridades públicas fueron las correctas durante una emergencia declarada. Además, la investigación rigurosa de estos accidentes, en la búsqueda del esclarecimiento de la verdad y del alcance de sus efectos, se enfrenta de pleno con intereses contrarios, a veces de tipo político, económico, social y, por qué no, también en algunos casos lucrativo. Entre otras cosas, porque es muy difícil competir con otros países en los que las medidas de seguridad exigidas son mínimas o inexistentes. Podemos poner, por ejemplo, la explosión e incendio de un cubeto de tanques de combustible que ocurrió en la refinería de Puerto Llano, en Ciudad Real, el 14 de agosto de 2003, que provocó la muerte de 9 operarios y una inmensa columna de humo negro visible desde puntos muy lejanos.
En este caso, las autoridades de Castilla-La Mancha no activaron el plan de emergencia exterior, lo que significa para nosotros, los profesionales, una decisión irracional y contraria a la normativa en vigor actual en materia de protección civil. Según confirma y se puede leer en el diario de sesiones de las Cortes de Castilla-La Mancha, según ellos, el plan no se activó porque no se dieron las condiciones objetivas necesarias para activar el plan de emergencia exterior en Puerto Llano, ya que el incendio se mantuvo confinado en el cubeto. Pero esta explicación lo que manifiesta es un desconocimiento incomprensible de la directriz básica del riesgo químico del año 91, que es la que estaba entonces en vigor, donde se dice claramente que los accidentes industriales de categoría 2 o categoría 3 se activará siempre el plan de emergencia exterior, aunque sea solo en el plano informativo a la población. Y lo cierto es que el accidente de Puerto Llano fue de categoría 2. Por tanto, debería haberse activado de forma inmediata. El desconocimiento y la desinformación de los profesionales de la información y de la población en general jugó entonces a favor de otros intereses pues, que no están bien aclarados, ¿no? El suceso de Puerto Llano y la escasa información facilitada a la opinión pública, a los medios de comunicación, contrasta opuestamente con un suceso similar que ocurrió en la planta de Buncefield, en Inglaterra, el 11 de diciembre de 2005, 2 años después. Y en este caso, a los 5 días de la catástrofe, el gobierno británico ordenó una profunda investigación oficial a través de una comisión de trabajo que culminó sus estudios en un extenso informe publicado en una web monográfica que todavía se puede consultar en Internet y todos tenemos acceso a esta información. Es un informe bastante extenso. Esto es así porque en España los resultados de la investigación de los accidentes industriales, si es que llegan a realizarse, raramente se publican completos. La información suele llegar sesgada, a retazos, además de tarde. Los profesionales tenemos no pocas experiencias de cómo la información se manipula, recortando y omitiendo datos que no interesan por distintos motivos, las más de las veces de carácter político o económico. De la rotura de la balsa de residuos de metales pesados de Aznalcóllar, el 25 de abril de 1998, es poco lo que sabemos y mucho lo que no sabemos. Toda la responsabilidad recayó sobre una empresa en quiebra, Bolidena Pirsa, que ni siquiera hizo frente al pago de las indemnizaciones. Sin embargo, nada sabemos de a dónde fueron a parar las denuncias que desde 1994 advertían de los defectos y anomalías que se estaban registrando en Aznalcóllar, ni qué parte de responsabilidad tenía la Administración competente en evitar la catástrofe final, ya que desde 1995 obraban en su poder algunas de estas denuncias. Fue precisamente un periodista de la información ambiental, Rogelio Fernández, quien llegó a lo más profundo de la investigación al sacar a la luz unos trabajos del CSIC publicados en la década de 1980 y principios de los 90, en los que se advertía de la peligrosidad de la balsa de Aznalcóllar. Lo cierto es que la contaminación medioambiental es, junto al riesgo sísmico y volcánico, el que puede afectar a un mayor número de población debido a su capacidad de expandirse y a la facilidad que encuentra para ser transportado por distintas vías y elementos hasta grandes distancias transfronterizas. Pero precisamente por esto requiere una mayor atención por parte de Protección Civil y un mejor y más profundo tratamiento informativo por parte de los profesionales de la comunicación o, quizá visto de otra perspectiva, tal vez sea necesaria una mayor implicación, perseverancia y beligerancia por parte de los periodistas de la información ambiental que despierte la conciencia dormida de algunos responsables políticos. La tarea no será fácil, ya que se parte de la idea de que los causantes de la contaminación, es decir, las industrias químicas, no cooperarán todo lo que quisiéramos en el esclarecimiento de los accidentes industriales. Tanto es así que una de las primeras acciones del Comité de Investigación del accidente de Buncefield, de Inglaterra, fue evitar que los dueños de la planta ocultaran pruebas que eludieran su responsabilidad. Esto ya algo parecido, algo similar, ocurrió en España tras el accidente ocurrido en la central nuclear de Ascó el 27 de noviembre de 2007, cuando unas operaciones de limpieza causaron la contaminación del sistema de ventilación y de ahí la emisión a la atmósfera de partículas radiactivas cuya actividad alcanzó los 19,5 millones de becquerelios. El titular de la instalación ocultó estos datos y minimizó entonces la gravedad del accidente hasta que el 4 de abril de 2008, 4 meses después, el Consejo de Seguridad Nuclear se dio cuenta de lo que ocurrió realmente tras inspeccionar el exterior de la planta y medir las radiaciones al aire libre.
Por otra parte, los tediosos e interminables procesos judiciales abiertos contra los gigantes de la industria química también actúan en contra de los profesionales de la información, ya que la noticia pierde interés entre la opinión pública con el paso del tiempo, sea cual sea la magnitud del desastre, como se ha visto en Fukushima. Y como losa final, pues está el hecho de que el riesgo de contaminación ambiental es con frecuencia el más invisible de todos los riesgos. Su difícil percepción sensorial y la lenta aparición de sus efectos perjudiciales, que a veces se hacen patentes en generaciones siguientes, como ocurrió con Seveso en Italia, afecciones cutáneas, alteraciones genéticas, malformaciones físicas, cáncer, favorecen la posibilidad de que estos riesgos puedan ser ocultados, subestimados o incluso negados. Este es el caso de las sequías, la sobreexplotación de acuíferos, el smog, el ozono troposférico, las emanaciones industriales, etc. No cabe duda de que hace falta una formación específica y continua por parte de los analistas y de los profesionales de la información para saber interpretar en todo momento las noticias relacionadas con el medio ambiente, evitando la alarma injustificada y el catastrofismo, pero sin dejarse arrastrar por quienes, aprovechándose de los vacíos del conocimiento humano, manipulan la información en función de unos intereses en los que a veces brillan por su ausencia la seguridad pública, la protección del medio ambiente o el derecho a la información. Muchas gracias a todos por la atención que han tenido. Gracias, José Antonio. Y pasamos el turno a Raquel García Monzón. Es licenciada en Ciencias Ambientales, cuenta con 10 años de experiencia profesional en el sector medioambiental y está especializada en energías renovables, cambio climático y huella del carbono. Además, es auditora de sistemas de gestión de calidad, ISO 9001 y medio ambiente ISO 14001 y actualmente es técnica en energía del programa de cambio climático de WWF España, donde es responsable de proyectos de energías renovables. Pues Raquel. ¿Tienes la presentación? Para avanzar hasta aquí. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias a APIA por invitar a WWF a esta mesa de debate. Nosotros somos una organización independiente que nos fundamos en 1961, cumplimos ahora 50 años, estamos en más de 100 países en todo el mundo y contamos con más de 5 millones de socios y colaboradores y realizamos aproximadamente más de 1000 proyectos sobre el terreno al año. Dentro del programa de cambio climático, que es donde yo trabajo, estamos trabajando en 3 áreas principalmente, en temas de cambio climático. Vamos a intentar que en Durban se consigan objetivos ambiciosos y vinculantes para la cumbre del clima. Nuestra misión es trabajar por un planeta vivo y detener la degradación ambiental para construir un futuro en el que el ser humano pues, viva en armonía con la naturaleza. ¿Cómo? Pues conservando la diversidad biológica, asegurando los recursos naturales que sean renovables y además sostenibles y promoviendo la reducción de la contaminación y el consumo desmedido. Dentro del programa de cambio climático, como os comentaba, trabajamos en 3 áreas principales: cambio climático, área de energías renovables y cambio de modelo energético y ahorro y eficiencia energética. Algunas de las acciones que a lo mejor conocéis, pues la Hora del Planeta, donde intentamos concienciar a la sociedad sobre el problema del cambio climático. En temas de energías renovables elaboramos el Observatorio de Electricidad, que es un boletín sobre las emisiones del sector eléctrico peninsular, y en temas de ahorro y eficiencia energética también trabajamos con equipos eficientes como la iniciativa Eurotop 10. Bueno, la catástrofe de Fukushima, ya han comentado anteriormente, pues ha sido bastante grave en cuanto a sus consecuencias, ¿no? Con emisiones no solo de gases radiactivos al exterior, a la atmósfera, sino también a los vertidos al mar. Se tuvo que evacuar casi 30 kilómetros y a más de 170.000 personas, y los daños pues fueron sobre todo a los operarios que estuvieron en la zona
más crítica empezarán a notar con el tiempo, ¿no? La categoría de la catástrofe fue calificada igual que Chernóbil, el nivel 7, que es el máximo de esta categoría. Y luego tenemos también otro antecedente en cuanto a accidentes nucleares, como es el de Chernóbil, que se cumplen ahora 25 años, que pues todavía se siguen viendo contaminación en el heno con el que alimentan a los animales, y todo esto al final se acaba trasladando a la cadena trófica y acaba también desarrollando enfermedades en humanos, ¿no? Aparte de los daños a los ecosistemas, a la contaminación de suelos, aguas, etcétera. Por tanto, con todo esto, nosotros pensamos que es necesario hacer una reflexión sobre estos riesgos de la energía nuclear, sobre la seguridad de las nucleares. Después de Fukushima, Angela Merkel decidió paralizar 7 de los reactores nucleares más antiguos y tener una moratoria nuclear, y apostó por las energías renovables, ¿no? Las catástrofes naturales ya han sido comentadas. Lo que hicieron, por ejemplo, en Fukushima fue aumentar el problema de un accidente nuclear, porque se quedó sin refrigeración el reactor, con lo cual además también se quedaron sin suministro eléctrico, y esto pues tuvo una serie de riesgos bastante importantes. El tema de la seguridad de las centrales es clave, puesto que este tipo de tecnología es peligrosa y tiene un riesgo, ¿no? En Europa, a raíz de todo esto, pues se han decidido realizar pruebas de estrés y revisar la seguridad de las centrales, ¿no? Nosotros pensamos que no es una solución la energía nuclear al cambio climático por varias razones. Como os comento, la primera, que es insegura, es peligrosa. Lo hemos comprobado con catástrofes como Chernóbil y Fukushima. También pueden ocurrir accidentes industriales con fallos que demuestran esta inseguridad. Por lo tanto, tiene graves riesgos a la salud y al entorno, ¿no? Y luego el problema de los residuos todavía no está solucionado, ¿no? ¿Qué hacer con estos residuos? En temas de responsabilidad civil, al final, aunque a raíz de Fukushima se ha avanzado con una nueva normativa, la responsabilidad civil está limitada a una cantidad, a 1.200 millones de euros, y por un tiempo, más de 10 años. Pero claro, ¿cómo se contabiliza todos los daños en generaciones futuras y al medio ambiente, ¿no? TECO, por ejemplo, se ha declarado en ruina, con lo cual no va a ser capaz de pagar todos los daños cuantificados en Fukushima, ¿no? Que el Banco Mundial valoró entre 87.000 y 166.000 millones de euros, ¿no? Por tanto, se socializan las pérdidas, pero no las ganancias, ¿no? También las reservas de uranio son finitas, son residuos que antes o después se agotarán. En España importamos el uranio y lo enriquecemos fuera. Y hay incertidumbres también en cuanto a temas de costes y construcción. La Comisión Europea también mantiene que se puede conseguir cumplir los objetivos de Kioto sin la necesidad de la nuclear, ¿no? Por tanto, creemos que es posible un futuro sin nuclear. Hay otra serie de desastres también causados por el sector energético, como son el vertido de los residuos de hidrocarburos en accidentes como el recientemente ocurrido en el Golfo de México, y también el que todos conocemos del Prestige, ¿no? La catástrofe del Prestige tuvo bastantes impactos en cuanto a casi 300.000 aves muertas y unos altos costes económicos. La de BP también tuvo un gran impacto ambiental en temas de ecosistemas, pues afectó a tortugas marinas, delfines y otras especies acuáticas afectadas, ¿no? Por todo ello, nosotros apostamos por un cambio de modelo energético. El cambio climático lo que hace es acrecentar los fenómenos meteorológicos extremos. Tiene, por tanto, unos efectos irreversibles y un coste muy amplio, y provoca desastres nucleares también, ¿no? Sequía, inundaciones, etcétera. El informe del IPCC recientemente dice que no podemos superar el límite de 2 grados de temperatura, y por tanto hay que reducir drásticamente nuestras emisiones de CO2, ¿no? El objetivo para España en 2020 es de reducir el 20% de nuestras emisiones, ¿no?
¿Por qué necesitamos un modelo energético que sea sostenible y limpio y desde nuestro punto de vista basado en las energías renovables y también en el ahorro y la eficiencia energética? Pues porque es una herramienta fundamental para luchar contra el cambio climático, porque evita catástrofes naturales como la nuclear y otras catástrofes derivadas de los combustibles fósiles, también genera empleo y es un motor de crecimiento económico y desarrollo territorial, ¿no? Por lo tanto, necesitamos luchar contra este cambio climático y reducir nuestras emisiones si queremos que en Durban pues, consigamos objetivos ambiciosos. Los beneficios de las renovables no me voy a parar a detallarlos, son muchos, contribuyen al PIB, generan empleo, reducen las emisiones de CO2, nos ahorran derechos de emisión y también importación de combustibles fósiles y son limpias y no contaminan, ¿no? Y por concluir, pues que creemos que es necesario un cambio de modelo energético que esté basado en estos tres pilares, en las energías renovables, el desarrollo de políticas efectivas también de ahorro y eficiencia energética y un poco por comentaros y ya cerrar y irme de tiempo, en WWF trabajamos en energías renovables, hemos publicado recientemente un informe que se llama Renovate sobre mitos y realidades de las energías renovables que está disponible en nuestra página web, que os animo también a consultar, donde tratamos de trasladar a la sociedad los mensajes claves para que conozcan cuáles son los principales beneficios de las energías renovables y que es posible un futuro con renovables. A nivel internacional hemos publicado el Energy Report, que plantea un escenario de 2050 con 100% de energías renovables, con el apoyo también de una consultora Ecofis. Y luego este verano hemos realizado una campaña de sensibilización ciudadana con el barco solar para fomentar un poco pues, la importancia de las energías renovables. Del Energy Report, por concluir, damos 10 recomendaciones clave, que son básicamente que tengamos productos eficientes, poner fin a la pobreza energética. Hay muchas zonas del planeta que no tienen acceso a la electricidad. Hay que mejorar para ello las redes y las interconexiones eléctricas y las smart grid, las llamadas redes inteligentes. Hay que derivar recursos, hay que elegir muy bien dónde queremos invertir nuestro dinero, sobre todo en época de crisis económica, y elegir bien hacia dónde queremos ir nuestro modelo energético, invertir en renovables y en mejora de la competitividad y de este tipo de tecnología para que cada vez sean más competitivas. Bueno, reducir, reciclar y reutilizar para conservar el medio ambiente y gestionar adecuadamente los residuos. Cambiar el transporte a un transporte que sea más sostenible, como con coche eléctrico, etcétera, y sobre todo transferencia de capacidad tecnológica a países que tienen ya la tecnología. España, por ejemplo, es líder en renovables, hacia países en vías de desarrollo, y sobre todo que sea compatible el desarrollo de las energías renovables con unos criterios estrictos medioambientales y finalmente pues tener acuerdos ambiciosos a nivel político en temas de cambio climático y energía. Y nada, bueno, pues en Renuévate hicimos una encuesta a la población para ver un poco qué opinaban y qué conocían sobre las energías renovables. También está disponible el informe de resultados en nuestra página web, y en la campaña Renovatio pues ha tenido bastante éxito. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Raquel. Informaros que uno de los informes de los que hablaba Raquel, el informe Renuévate precisamente, creo que está disponible en la bolsa que os hemos repartido a los asistentes. Y bueno, pues nuestro último ponente es Juan Manuel García Ruiz, el tercero a mi izquierda, a mi derecha. Y Juan Manuel es cristalógrafo y es director y fundador del Laboratorio de Estudios Cristalográficos del CSIC y de la Universidad de Granada, donde investiga y es profesor desde 1990. Sus crónicas publicadas en El País durante el terremoto de Japón, país que visitaba por aquellas fechas, aportaron una visión, a mi juicio, muy directa y humana de los acontecimientos. Y nos ha parecido muy interesante pues, contar en esta mesa con su testimonio personal. Juan Manuel, cuando quieras. Bien, muchas gracias. Buenos días a todos. Sí, efectivamente esa es la única razón por la cual yo puedo estar aquí, porque no soy un experto en energía.
aunque, bueno, en general yo me considero un científico y me preocupa habitualmente y me gusta hacer divulgación. Entonces, cuando José Antonio me llamó, pues me explicó que la razón fundamentalmente pues quería que contara un poco lo que, bueno, mi experiencia allí en Japón durante el tiempo. Yo efectivamente pues estaba allí en Sendai en el momento en el que ocurrió el terremoto. Yo soy geólogo de formación y en ese sentido pues me considero un afortunado. O sea, de hecho lo estaba esperando. Yo ya sabía que iba a haber un terremoto, no ese día obviamente, pero que ya me habían dicho que estaban esperando un terremoto, un gran terremoto en los próximos 10 años. Y yo pensé, eso me lo dijeron 2 días antes, yo pensé, bueno, pues igual tengo la suerte de que me pilla. Y efectivamente a los 2 días pasó el terremoto, ¿no? Y fue una experiencia para mí, como digo, pues mucha suerte, sobre todo porque lo puedo contar, ¿no? Pero, claro, un terremoto de 9.0 que duró 3 minutos, pues te dan, durante esos 3 minutos piensan muchísimas cosas, ¿no? Y es una experiencia, como digo, fascinante. Yo voy a Japón mucho, me encanta Japón, tengo muchas relaciones profesionales allí y es un país del que estoy fascinado, más que fascinado, enamorado. Enamorado quiere decir que me encanta todo lo bueno que tiene y estoy un poco ciego para lo malo, ¿no? Pero es un país que me sigue, y después de la experiencia esta, pues todavía más. Me parece un país alucinante. Es decir, que si hay extraterrestres, lo más parecido deben ser los japoneses, ¿no? a este. Yo los artículos a los que se refiere José Antonio los escribí, de hecho el primero lo escribí unas horas después del terremoto, por la noche, básicamente porque quería estar despierto, porque estaba mucho frío, las aftershocks, las réplicas eran muy fuertes, y entonces pues quería estar alerta y entonces pues todavía me funcionaba el móvil y entonces pues escribí un artículo contando un poco la idea, pero sobre todo una cosa que yo ya la tenía pensada. Es decir, una cosa que me había llamado la atención en estos años atrás es en que cada vez que había una catástrofe como la de Haití, un terremoto como la de Haití, pues la gente, incluso colegas míos, catedráticos de física, investigadores de prestigio y tal, me decían, no podrá ser que estemos maltratando el planeta, ¿no? Y tal. Y yo, una cosa que me parece alucinante que se pueda pensar eso, es decir, cuando hay obviamente los terremotos en algo que no tiene ningún tipo de relación, pero todavía yo creo que con el sistema Tierra, es decir, con algo que funciona como un sistema complejo, está muy lejos de la ciencia que sabemos hoy en día. Es decir, la ciencia que tenemos es una ciencia basada básicamente en los sistemas lineales, en el conocimiento que ha dado un fruto fantástico a la hora de manejar el planeta, pero no entendemos, es un planeta que no entendemos, ¿no? Y eso se manifiesta claramente cuando ocurren acontecimientos como esto, eventos improbables, ¿no? Cisnes negros, ¿no? Que realmente a la gente la deja, incluso a la gente que tiene una preparación científica fuerte, pues la deja un poquito fuera de juego, ¿no? Y entonces, pues eso es lo que yo quería contar. Yo quería contar que eso que pasaba allí, pues es una cosa que se llama geología y que la forma de enfrentarse a ello, pues es como ese país hacía y como yo lo había visto. Yo cuando bajé desde la facultad a la ciudad esperando encontrarme allí pues un desastre y me encuentro pues que no se había caído nada. Yo vivía en el piso 11 y en mi casa se habían caído, bueno, pues los platos y las cosas, pero el triunfo, yo creo, de Japón desde el punto de vista tecnológico es fascinante. Es decir, es cómo hay que enfrentarse a esto. Hay que enfrentarse con buena ciencia, con buena tecnología y desde luego con un sistema de información para la población excelente. Y yo me parece que es una de las cosas más importantes, ¿no? De hecho, yo me quedé allí unos días por eso, porque yo no tenía agua. Yo vivía en el piso 11, como digo, en una casa, no tenía agua, no tenía calefacción, el ascensor obviamente no funcionaba, no había electricidad. Yo no sabía japonés, lo cual significa que si oía una sirena y alguien que hablaba con un altavoz y tal, yo no sabía si decía que bajara rápido, que me quedara o que no tiene ni idea, ¿no? Pero cuando bajaba las escaleras por la mañana, yo iba contento. Entonces yo decía, bueno, tú eres un poco gilipollas, ¿sí? Porque ¿por qué bajas contento? Y bajaba contento porque yo decía, bueno, esta gente sabe lo que están haciendo. O sea, yo había vivido una experiencia en la cual la organización, el conocimiento, el enfrentarse a una tragedia como se enfrenta esta sociedad, y sobre todo la solidaridad que
que habían mostrado conmigo, gente que no me conocía absolutamente nada, era fantástica. Y, ¿sabe? A mí me va a pasar, yo estaba absolutamente seguro que me va a pasar lo que le pase a ellos, es decir, no me va a pasar nada peor. Y entonces, pues yo, en ese sentido, pues estaba muy bien, Por ejemplo, yo creo una cosa que falta aquí, o sea, se habla mucho de qué va a pasar, o sea, qué hacer cuando una catástrofe, bueno, hemos tenido varias ponencias aquí hablando sobre eso, ¿no? Sobre qué hacer cuando una catástrofe pasa, qué tipo de, pero ¿por qué no tener más información para que la gente sepa de dónde le pueden venir las catástrofes y cómo le pueden afectar? Es decir, la gente tiene que saber, yo creo que falta una serie de guías locales, de decirle a la gente de dónde viene el agua que bebe, de dónde viene, o sea, dónde están los puntos débiles de la estructura que hay alrededor de ellos. Es decir, guías locales de explicarle a la gente la ciencia y la tecnología que tiene alrededor de su casa. Es muy importante, yo creo que eso es tremendamente importante para que a la hora de que vengan eventos de este tipo, que son eventos obviamente imprevisibles, la gente pueda tener conocimiento para enfrentarse personalmente y decidir personalmente qué hacer y qué no hacer. Yo creo que esas guías faltan darle a la gente información sobre qué es lo que, o sea, cuáles son los puntos débiles de su vida cotidiana, de su vida diaria, ¿no? Yo creo que es una cosa que allí se conoce, o sea, allí obviamente la gente tiene un conocimiento, o sea, es otro tipo de cultura, ¿no? Y entonces habría que ver de qué forma se hace eso, pero este otro conocimiento que yo creo que un conocimiento que es muy importante sobre exactamente dónde están los puntos débiles de su vida cotidiana, ¿no? ¿Y por qué me fui? Pues me fui fundamentalmente por Fukushima, es decir, porque ahí yo creo que hay algunas cosas que son interesantes, a mí me parecieron interesantes. Yo, por ejemplo, una cosa que me pareció fundamental es tener información fiable. Es decir, cuando llegó la electricidad a mi barrio, que llegó a los 2 días, muy pronto, ¿no? Claro, yo me tengo que enterar de qué pasa. Entonces, ¿cómo te enteras de qué pasa? Es decir, ¿dónde están las webs fiables? Es decir, yo me buscaba en el New York Times, es decir, yo me fui a una serie de webs, pero es muy importante en Internet, para ese tipo de cosas, tener sitios donde acudir. Es decir, tenemos que tener algún criterio de fiabilidad, yo no sé cómo se puede hacer eso, pero tenemos que tener de alguna forma unos pathways, unas rutas hacia la fiabilidad, hacia tener la información, digamos, una información fiable a mano. Yo creo que eso es muy importante. A mí me faltó, yo no sabía muy bien cómo manejarlo, ¿no? ¿Por qué me fui también? Pues porque desde España ya podía hablar por teléfono, estaba muy bien organizado eso en Japón, y claro, mi familia me decía, no, tienes que salir de ahí porque la información, claro, aquí había una información muy alarmante, ¿no? Pero una de las cosas que me decían efectivamente es, me decía mi mujer, si siempre han mentido, ¿no? En todos los casos que conocemos de energía nuclear siempre han mentido. ¿Por qué no van a mentir ahora, no? Y efectivamente yo creo que, y eso lo decía Julián antes, me parece que es muy importante eso, o sea, eso de alguna forma hay que cambiarlo. No podemos estar viviendo con la desconfianza en los medios de información. Eso es una cosa que yo creo que es muy importante. De alguna forma eso hay que solucionarlo. Y hay que solucionarlo, yo creo, pues con conocimiento y con educación, ¿no? Pero yo creo que eso es muy importante. Es decir, la desconfianza que te da un caso como la energía nuclear, ¿no? Me fui como pude de Sendai, y en Tokio es donde decidí, bueno, yo me tengo que ir porque aquí sobro. Es decir, yo realmente aquí, los extranjeros sobramos. Y sobre todo una cosa que no se ha hablado, pero yo me di cuenta allí, con la poca información que tenía, pero bueno, pues tratando de buscar la máxima información posible, lo máximo fiable, es decir, no ha sido nada lo que ha pasado con lo que podía haber pasado. Y de hecho, hace unos días, en septiembre, estuvo por aquí el ex primer ministro dimisionario de Japón, en el que decía que estuvo 3 días sin dormir porque él sabía que Tokio no se podía evacuar. Y eso yo me di cuenta cuando llegué allí. Es decir, y los vientos, es decir, porque los vientos cambiaron 2 días antes. Si los vientos no llegan a cambiar, y yo no estoy diciendo que eso sea un problema de salud, que vaya a ser un problema de salud, pero yo lo que estoy diciendo simplemente es que si una nube radiactiva llega a Tokio, y podía haber llegado perfectamente, es decir, perfectamente, no había ningún tipo de razón por la cual no debía haber llegado. Simplemente cambiar los vientos, punto. Pero si llega, bueno, eso hubiera sido alucinante, ¿no? Alucinante. Y ese es uno de los problemas. Alucinante, pero ¿por qué? Fundamentalmente porque tú no puedes evacuar una ciudad. Es imposible.
Entonces yo creo que hay una serie de temas que me parece que son importantes a la hora de tener en cuenta de nuestra vida cotidiana, no ya solamente con catástrofes de ese tipo, sino en general. Yo creo que tenemos que tener un conocimiento mayor y una mayor, meter dentro de nuestra vida la ciencia, el conocimiento científico, el conocimiento tecnológico, la importancia que tiene eso hoy en día. Yo creo que hay que meterlo dentro de nuestra vida cotidiana, ¿no? Y entonces los medios de información ahí, pues yo creo que tienen que hacer un papel muy importante. Yo creo que conviene que se sepa más ciencia, que hay que saber, los periodistas tienen que saber más ciencia, y los políticos yo creo que también tienen que saber muchísimo más ciencia, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, y para terminar, pues a mí me parece que es importante darnos cuenta de que el conocimiento que tenemos hoy en día adquirido en ciencia y tecnología es un conocimiento del siglo XIX que ha sido muy útil, un conocimiento de los sistemas lineales. Pero los sistemas naturales, los sistemas sociales no son lineales en absoluto. Y eso no lo conocemos. Nosotros no sabemos manejar esto. No comprendemos. Es decir, recuerdo que Al Gore decía en las charlas estas que daba, por lo visto, pues decía a sus seguidores, pues si hemos sido capaces de llevar un hombre a la Luna, ¿cómo no vamos a ser capaces de manejar este problema de la crisis del cambio climático? Yo creo que es un error de bulto decir eso, ¿no? Y eso está además en la concepción que tenemos hoy en día del planeta de todos los políticos, de derecha y de izquierda. Esta mañana lo hemos visto justo antes de la charla de Ramonet, tan interesante, pero una charla en la que está... Es decir, aún se cree que nosotros somos capaces simplemente con el conocimiento que tenemos de manejar el planeta. Imposible. No sabemos. Yo creo que hace falta mucha más física, mucha más química y sobre todo hace falta muchísima más matemática. Como no entendamos los sistemas complejos, este planeta lo podemos usar, pero entenderlo yo creo que no lo sabemos entender. Y eso pues es un problema. Nada más. Pues muchas gracias, Juanma, por brindarnos un testimonio tan interesante. Pues bueno, no nos queda mucho tiempo. Como era de prever, nos hemos comido prácticamente todo el tiempo destinado a esta mesa redonda, pero bueno, sí que habrá un hueco para que algunos de nosotros pues, podamos preguntar a los ponentes. O bien dirigís vuestras preguntas a algún ponente en concreto, o si las preguntáis en general, pues tampoco tenéis por qué veros obligados todos los ponentes a contestar todas las preguntas. Así el procedimiento pues, es más ágil y damos también tiempo a que más gente pregunte. Así que cuando queráis. Yo quería preguntar al ponente que ha hablado de los seguros. Cuando él exhibía un prontuario, en cuarto lugar colocaba la información al público en caso de un desastre nuclear. ¿Este ordenamiento de las prioridades es aleatorio o realmente es que es la cuarta prioridad la información al público sobre una catástrofe nuclear? Es una descripción, no tiene nada que ver con la prioridad. Yo creo que cada persona tiene su cometido en la gestión de una catástrofe y el que se encargue de comunicación al público tendrá que hacer eso con la misma prioridad que hace la de hablar con el señor de Protección Civil o el que tenga que hablar con el Consejo de Seguridad Nuclear. Será otra persona quizá, o sea, no habrá solamente una persona en caso de una catástrofe, eso es evidente. Gracias. Me gustaría referirme a don Julio Gutiérrez. Antes de Fukushima, Japón tenía previsto pasar de un actual que tenía 30% de energía nuclear a un 50%. Después de Fukushima se derogó esa decisión y se adoptó la de las energías renovables, vamos.
¿Usted cree que Fukushima ha sido un punto de inflexión dentro de la política de la energía nuclear? Es indudable. Lo fue ya Chernóbil y evidentemente Fukushima va a suponer un gran cambio en cuanto a las políticas de algunos países. Ahora bien, este problema no es un problema de un país en concreto. Por ejemplo, nosotros podemos decidir en España no tener centrales nucleares, pero nuestro vecino las tiene en la frontera. Entonces, es un debate que tiene que ser a nivel planetario. Y la decisión de nucleares sí o nucleares no tiene que ser a nivel planetario. Entonces, que haya evidentemente un punto de inflexión en el desastre de Fukushima es obvio. Ahora el problema está en ¿habrá o no habrá debate? ¿Y usted piensa de aquí a 10 años cómo se va a evolucionar ese debate? Posiblemente se olvide. En estos momentos habrá una moratoria y dentro de 10 años se habrá olvidado el desastre de Fukushima como se olvidó el de Chernóbil. El de Chernóbil se ha recordado últimamente porque ha ocurrido Fukushima. Si no, Chernóbil estaba completamente olvidado. Muchas gracias. Buenos días. Yo quería hacer un comentario, no es una pregunta, a lo que han hablado sobre todo José Antonio Aparicio y Juan Manuel García. Yo he tenido la suerte de poder investigar en Cuba sobre los procesos de comunicación ante desastres de origen sobre todo natural. En ese sentido yo quería decir que sí que, o sea, si bien el desastre natural no lo podemos controlar, sí que se pueden controlar sus consecuencias. Me refiero a que este país pequeño y con serios problemas económicos afronta los desastres naturales de una manera paradigmática. Por ejemplo, comparando el huracán Katrina, todos conocemos el ejemplo del huracán Katrina en 2005, cuando chocó con Estados Unidos, la catástrofe que originó y sin embargo en Cuba causó creo que solamente unos 5 muertos. Y en eso me refiero un poco también a lo que hablaba, es que todos empezáis por J y es un lío, Juan Manuel García, que efectivamente la importancia de preparar a esa sociedad, no solo la importancia de preparar a la sociedad, también de crear mecanismos de evacuación y la confianza, la fiabilidad que tienen los ciudadanos, en este caso en general la población cubana, ante los gobiernos y ante lo que se dice en los medios de comunicación para movilizarse y para enfrentarse a estas situaciones de desastre natural. Efectivamente hay países resistentes o que saben prepararse, saben enfrentar estas situaciones de una forma. Sin embargo, en otros países tendemos a un sistema reactivo completamente, incluso que esperamos que nos reciba una indemnización, esperamos más bien a que se produzca el desastre para cobrar esa indemnización y que creo es un poco el cambio de lógica que hacia el que tenemos que tender. Y también por eso una llamada a los periodistas que nos encontramos en esta sala, no solo hablar. En España tenemos problemas de origen natural, como nos tenemos que enfrentar a olas de frío, olas de calor, ahora el tema de las inundaciones, los incendios forestales que arrasan miles de hectáreas. No solo informar en esos momentos concretos de crisis, sino la labor previa de prevenir y concienciar y crear una cultura de prevención en general en cuanto a riesgos. Solo era eso. Muchas gracias. Bueno, yo me gustaría, a raíz de este comentario, un poco ejemplarizarlo con lo siguiente. No sé, supongo sabéis, habéis conocido el terremoto de Lisboa de 1755, que provocó un tsunami paneuropeo que afectó incluso a las costas de Noruega, no solamente a las costas de Cádiz, Huelva y Portugal, sino también a las del norte de Europa. Eso ocurrió en 1755, no estoy hablando del Paleolítico inferior, ¿no? Bueno, pues no existe en España ningún plan de emergencias que haga frente a un tsunami, pero ni a nivel nacional, ni a nivel local, ni a nivel autonómico. Es decir, no existe. Es más, no solamente no existe, sino que no tenemos ningún sistema de alerta de tsunamis, ni tenemos ningún organismo público encargado de emitir estas alertas de tsunami. Es decir, el Instituto Geográfico Nacional, el IGN,
Si hay un terremoto, nos avisa, y nos avisa en un tiempo récord. En 3 minutos ya tenemos la alerta del terremoto, pero sin embargo no son los competentes, no se lo otorga la ley, la competencia en materia de tsunamis, con lo cual no tenemos a nadie que dé una alerta de tsunamis en España. Y creo que de los pocos que han trabajado más en profundidad en este tema, creo que es el CSIC, precisamente, que creo que incluso tiene un equipo nuevo, que es una baliza al suroeste del Cabo de San Vicente, que sí es capaz de detectar cuando se produce un tsunami, pero tampoco el CSIC es el órgano competente para emitir la alerta, con lo cual sabremos cuándo habrá un tsunami, pero no tendremos a nadie en España que lo diga. Y no sabremos qué hacer porque no tenemos ningún plan para hacer frente al tsunami. Y eso ocurrió en 1755, y no sabemos si ocurrirá esta tarde o ocurrirá mañana el siguiente. Esta es un poco la realidad que tenemos ahora mismo en España. Hola, buenas tardes. Quería hacer una consulta a Julián. Como observadores muchas veces externos de los desastres ambientales, ¿no deja de sorprendernos que haya muchas actuaciones y avances que se tengan a partir de los desastres, ¿no? La reacción después de un desastre. Entonces, en España parece que no se está reaccionando después de Fukushima como se ha reaccionado en Alemania, pero sí me gustaría saber si desde la aseguradora de riesgos de accidentes nucleares, ¿no?, las aseguradoras de las nucleares, se ha cambiado de alguna manera la medición del riesgo, o si ha habido algo que se haya modificado. Y luego tenía otra consulta que es sobre el cálculo de los costes ambientales de los accidentes, que has comentado que se hacía con si había una pérdida de biodiversidad, cuánto costaba volver a incorporar la biodiversidad. ¿Se ha diseñado una metodología de cálculo de cuánto cuesta ambientalmente que deje de estar ahí una especie durante un periodo de tiempo, por ejemplo? Porque es algo que yo personalmente creo que es muy complejo de calcular y que tal vez las aseguradoras, si hayáis avanzado en ello o no, no lo sé. ¿Vale? Muchas gracias. La primera pregunta no me acuerdo, perdona, es que estoy un poco mayor y ya se me olvidan las cosas. Va a preguntar un señor. Pues no, y de hecho no se piensa que vayan a experimentar ningún incremento a consecuencia de esta catástrofe. En cuanto al segundo tema, como he dicho al principio, no tengo experiencia ni conocimiento en profundidad de riesgos medioambientales, pero sí que te puedo decir que desde que hay una directiva de la Unión Europea que se ha traspuesto en la legislación española, creo que fue en el año 2010, no me hagas mucho caso, pero durante la época entre la ley y que se elabora el reglamento hubo un montón de reuniones entre aseguradores y el Ministerio de Medio Ambiente, sobre todo, otras agencias que participaron en la elaboración del reglamento, y se elaboraron normas acerca de costes de reparación o de restauración del medio ambiente, y hay muchos estudios. Ha habido muchas reuniones y muchos protocolos de actuación. Eso es así. También se ha hecho en el campo nuclear, que conste. Hay estudios, yo no me lo conozco muy bien, pero que ha elaborado el Foro Nuclear en España, también la Sociedad Nuclear Española. Hay algunos catedráticos, e incluso conozco algún catedrático de la Escuela de Ingenieros Industriales de Madrid, que elaboró como tesis doctoral un estudio sobre evaluación de costes tras ocurrido un accidente nuclear. Lo que no puedo decir es si esto se ha cambiado o si ha habido una evolución del coste de la vida, etcétera. Lo que en relación con daños personales, lo que se pretende con la nueva legislación nuclear es que haya una referencia al baremo que se utiliza en la indemnización de daños personales por accidentes de circulación. Pero claro, eso es una valoración totalmente subjetiva. ¿Cuánto vale un muerto? Claro, pues es que es muy difícil y depende un poco que sea los jueces de Murcia o de San Sebastián, que son los más altos, ¿no?, de España, o si son de Soria o de Burgos, pues igual valemos menos los ciudadanos.
Vale, gracias. Si me permitís, matizando la pregunta que ha hecho ella, una curiosidad que tengo es si vosotros como aseguradora o como pool de aseguradoras no tenéis la necesidad de revisar esos baremos cuando ocurre algo como Fukushima. O sea, no es una iniciativa que sale de vosotros. No, eso normalmente, hombre, yo creo que 1.200 millones no da para mucho. En caso de que haya un accidente INES 5, 6 o 7, yo creo que se gasta en un cuarto de hora, sinceramente. Eso es lo que yo creo, por lo menos. Si se utilizan las normas del baremo de automóviles, 1.200 millones es el chocolate del oro, con perdón. Entonces, todas estas axiomas de indemnización de temas de daños de medio ambiente me parece un poco presuntuoso por parte de los legisladores. Lógicamente, muchas veces las leyes responden a soluciones políticas que quedan muy bien, pero yo creo que un petardazo tipo Fukushima, que he dicho anteriormente, que al gobierno japonés lleva pagados en septiembre 150.000 millones, esto es aproximadamente, ¿cuántas veces? Pues 100 y pico veces el límite que tenemos aquí establecido por siniestro en España, pues es ridículo. Eso es lo que yo creo, por lo menos. Vamos a pensar un accidente en una central nuclear española que esté en el área de Cataluña en el mes de agosto, que hay 1 millón de veraneantes de todo tipo y condición social en las inmediaciones, pues con que haya, no sé, 1.000 euros por cada uno, pues ya son 100.000 millones. Estos 1.000 millones de euros, ¿no? O sea que es muy poco dinero lo que hay establecido para ese tipo de temas, ¿no? Y al final lo que habría posiblemente una prorrata de indemnización para daños personales, y a los daños materiales no se les pagaría nada, supongo, y mucho menos a los medioambientales, lógicamente, ¿no? Eso es mi punto de vista, pero no tampoco tengo la verdad, ni sé qué es lo que harían los legisladores, qué es lo que harían los jueces en caso de ocurrencia de una catástrofe de esta naturaleza. Yo lo que quería comentar es, al hilo del coste que comentaba antes el interviniente. Bueno, hay una forma de calcular el coste del megavatio hora producido por Fukushima, ¿no? ¿Cuánto cuesta producir esa energía? ¿Cuánto cuesta desmantelar? ¿Cuánto cuesta almacenar? ¿Y cuánto cuesta devolver esos 150.000 millones de dólares o de euros, no recuerdo muy bien, a la sociedad? Ese coste, ese sería el precio real del megavatio hora producido. Si lo sacamos a la luz, eso desmantelaría el concepto de que la energía nuclear es la más barata. No es la más barata, ahí lo tenemos. Entonces me gustaría saber el precio del megavatio hora, incluido 250.000 millones de dólares, si alguno lo sabe. Y en segundo lugar, quería hacer un comentario. Y es que la señora Merkel, bajo mi punto de vista, ha hecho muy bien, quizá forzada por sus socios, ¿no?, en cancelar la producción de energía nuclear, esas 7 plantas, pero nuestros amigos de las renovables en Alemania desconfían bastante de esta medida. ¿Por qué? Porque aún RWE y las grandes eléctricas, como aquí en España igual, están frotándose las manos por las centrales de ciclo combinado con gas natural. Es decir, nuestros amigos de las renovables, tenemos muchos en toda Europa, no confían en que las medidas que se vayan a tomar para sustituir la energía que producían las centrales nucleares se va a hacer con renovables, pese a que Alemania tiene una de las tasas de uso de renovables más altas de Europa. Son las mismas eléctricas las que se van a hacer el negocio. Es una realidad, eso está pasando actualmente. Entonces, ¿qué podemos hacer los que escribimos? ¿Qué podemos hacer los que defendemos las renovables para frenar estos grandes intereses de las empresas, ¿no?, que enseguida puedan ir encima, te ponen unos cuantos anuncios y te han chafado ya cualquier tipo de iniciativa? Al hilo de lo que acabas de decir, yo creo que estamos cometiendo todos un error, y es intentar convertir la energía que hoy día se produce por energía nuclear
por carbón y otros fósiles altamente contaminantes, por energías renovables. Hay que cambiar de modelo de vida. El debate está en que tenemos que ahorrar, que no podemos seguir gastando como estamos gastando, porque aún así, con las renovables, si seguimos aumentando... Bueno, Ramonet lo ha dicho, en estos momentos, si todos los habitantes de este planeta aspiran a tener el mismo nivel de vida, no ya de los americanos, sino de los europeos, necesitamos 2 planetas de recursos. Y ahí es donde está el gran debate, y ahí es donde a mí me gustaría que incidieran también los grupos ecologistas. Hay que cambiar de modelo de vida. Bueno, yo también quería comentar un poco por alusiones. Efectivamente estoy de acuerdo con lo que has comentado, que existe... El sector energético es muy complejo y es muy difícil que la sociedad realmente entienda la complejidad de intereses de las eléctricas, el coste megavatio hora de distinto tipo de tecnología, etcétera, ¿no? Nosotros en el proyecto que hemos realizado, el de Renuévate, es una de las peticiones que hacemos. Primero, que hay que mejorar la información a los ciudadanos con rigor científico de tal forma que se traslade el lenguaje más técnico y de expertos a un lenguaje que lo podamos entender todos, ¿no? Los ciudadanos, y eso es una labor muy importante de los medios de comunicación. Y luego también seguir insistiendo desde las organizaciones sociales y ecologistas en trasladar los mensajes de las distintas fuentes de tecnología, las ventajas de las renovables, los problemas del sector energético, que como muy bien has comentado, en España, por ejemplo, somos líderes en renovables, hemos desarrollado mucho nuestra potencia, pero tenemos un freno por parte de las compañías eléctricas que han realizado una inversión muy potente en centrales de ciclo combinado y que ahora no les interesa que se inyecte tanta energía renovable a la red, ¿no? Entonces, además ellos tienen unos medios de comunicación muy fuertes, con lo cual lanzan mensajes que son contradictorios, que confunden a la opinión pública, y esa es una de las labores que nosotros estamos haciendo dentro del programa de cambio climático de WWF, ¿no? en energía. Publicar informes como este, que de verdad que os animo a leer, donde hablamos de los mitos sobre las renovables, es decir, ideas erróneas que están asentadas en la sociedad, como que las renovables son más caras, que no se podría abastecer de toda la electricidad con renovables por temas de seguridad de suministro, etcétera. En Europa, y los expertos ya están realizando informes donde dicen que es posible. Un ejemplo nuestro es el informe que hemos hecho a un escenario de 2050, que puede parecer muy lejano, pero que estos escenarios ya están hoy en día en las mesas, en los debates políticos y en las tomas de decisiones de Europa, y que se está ahora debatiendo lo que va a pasar con el futuro de la energía, con lo cual no solamente el objetivo del 20% en 2020 para Europa nosotros consideramos que sea ambicioso, sino que debe ser, es poco. En España tenemos mucha más potencial, mucho más recurso, contamos con tecnología, con empresas y además un sistema muy bueno de acoplar muy bien la demanda con la oferta e inyectar la renovable en la red, ¿no? Entonces, es importante que los ciudadanos sepan que las renovables son ventajosas, que es posible hacer una transición del modelo energético que hasta ahora está basado en combustibles fósiles como el petróleo, el gas y el carbón, que contaminan, que tienen emisiones, y que para luchar contra el cambio climático la única solución son las energías renovables. Entonces hay que mejorar la información, hay que intentar trasladar mensajes claros y concisos a la sociedad sobre este debate energético, hacer más debates también, y qué es la energía, que la gente conozca el problema energético, que es bastante complejo, y esa es la labor que nosotros estamos realizando. Me da pena ir cortando el debate porque está muy interesante, pero bueno, vamos a tener tiempo para hacer un par de preguntas más y ya zanjamos el asunto. Buenas tardes. Bueno, yo no quería demorar. No se oye bien ahora. Quería hacer pues solamente dos cuestiones muy breves. La primera a Juan Manuel García Ruiz y después la segunda
quien de vosotras pues me quiera contestar. Entonces, la primera, pues me gustaría conocer tu visión sobre, o sea, la compañía TEPCO, en cuanto se desató la alarma, ¿cuánto tiempo tardaron en reaccionar ante los medios? O sea, ¿cuántas horas pasaron hasta que activaron el plan de comunicación de crisis e hicieron los primeros comunicados ante la prensa? Y después la segunda cuestión a cualquiera de vosotros. ¿Qué visión tenéis de los medios de comunicación en España sobre esta catástrofe? Si ha habido ocultación de la información, si se han magnificado los daños, si se ha actuado con transparencia y objetividad y, bueno, si la información que os ha dado el Consejo el Consejo Nuclear de Seguridad Nuclear, perdón, si esa información se ha dado a conocer. Gracias. Bueno, yo la verdad es que yo tuve internet, pude tener acceso a la información a los 2 días y pico y ya había, yo no sé cuándo realmente, digamos que empezaron a emitir información sobre la catástrofe, ¿no? En general, la opinión que se tiene en Japón es de que se ha manejado muy mal. Es decir, la crítica del pueblo japonés. El pueblo japonés es un pueblo que digamos, apoyaba la energía nuclear y ahora hay un debate muy interesante, pero es un pueblo que creía creía que era la solución a su problema, ¿no? Y la crítica es, yo creo que es generalizada. Incluso amigos míos que son profesores de universidad pronucleares hacen una crítica muy seria ahora de cómo se ha manejado la información ahí en Fukushima. Por favor. Al físico atómico que está sentado a la derecha con la americana blanca, le preguntaría, bueno, primero decir que la energía, los planes de emergencia de la energía nuclear se refieren a la de fisión, pero usted que ha estudiado sobre la fusión, ¿considera que los estudios sobre el impacto en la seguridad de la fusión nuclear llevan el mismo ritmo que las investigaciones? Por un lado. Y por otro lado, al señor que vivió en Japón esas fechas, quería preguntarle si considera que Japón es sísmicamente viable como país. Sísmicamente viable como país, hombre, es un país con una cantidad de riesgos tremendo, ¿no? El riesgo sísmico, pero bueno, como Chile, como cualquier zona en la cual tienes zona de subducción en el planeta, ¿no? Entonces, pero es un país que está acostumbrado a vivir con esta situación. Y de hecho, mis colegas allí, después del terremoto, con la situación que teníamos de falta de información, de falta de comunicación, de falta de comida, es decir, una situación un tanto difícil, ¿no? Sin embargo, nosotros teníamos un experimento previsto a los 12 días y se mantenía. Es decir, este colega mío que estaba entonces en Tokio, yo cuando hablaba con él, oye, ¿esto qué habrá que hacer? No, mantenemos, dice, una catástrofe no nos va a ganar a nosotros. Esta es la idea. ¿Y eso justifica que se siga construyendo centrales nucleares sobre la falla que cruza el país, o a su juicio? No. Es que la pregunta era si el país era sísmicamente estable. Yo no estaba hablando de centrales nucleares. Quiero decir, ellos están acostumbrados a esta situación. Ahora, por supuesto, el que se construya centrales nucleares en zonas de este tipo, yo creo que, desde mi punto de vista, es un error. Y yo creo que ellos se están empezando a dar cuenta, ¿no? Pero bueno, también hay que entender que es un país que necesita energía y que no tiene digamos, otros medios de conseguirla de forma fácil, ¿no? Pero yo una cosa sí quería decir con relación a una intervención anterior, es que a mí me parece que uno de los problemas de la energía nuclear, para mí el más importante, es que precisamente es probablemente la más eficaz y la que nos puede dar más energía. Yo creo que esto es un problema en este planeta hoy en día. Si mañana se inventara, no sé, un nuevo método de conseguir energía, digamos, toda la energía que quisiéramos y de una forma no contaminante, yo creo que eso sería un gran problema. No estamos preparados
ahora mismo con el conocimiento que tenemos de cómo manejar el planeta, no estamos preparados para tener energías sobrantes. Yo creo que esta es, para mí, una de las críticas más fuertes a la energía nuclear. Es decir, sí, señor, funciona. Este es el problema. Ese es el problema. Es decir, que es un tipo de energía que yo creo que no es una energía que es compatible ahora mismo con un planeta que se nos va de las manos por muchos motivos, ¿no? Bueno, hemos dicho 2 preguntas y ya se han producido. Sí. De todas formas, bueno, no os preocupéis porque en todas las mesas del Congreso se va a hablar más o menos de los mismos asuntos, ¿no? La energía va a estar presente y tendremos oportunidad de seguir con el debate. Sí que le voy a permitir a Julio que responda a una de esas últimas preguntas que se ha hecho y ya con eso cortamos y nos vamos a comer, que yo creo que ya es hora. Quería primero responder a la señorita que hablaba de cómo habíamos visto en la mesa. Yo puedo dar mi opinión personal. Creo que va a salir publicado mis notas y ahí lo digo. No sé. Sí. Lo que pasa es que lo he acortado. Yo he vivido el desastre de Fukushima ante la prensa y los medios en general, los medios de comunicación, como una cosa increíble en este país. Había 2 bandos. Entonces, estaban claramente alineados los medios de comunicación con los pronucleares y los antinucleares. Entonces, si uno opinaba de una manera, le llamaban en un bando, y si opinaba de otra, le llamaban en el otro bando. Pero no ha habido un debate ni nada serio en ese sentido sobre la información. Quizás un poco se salvó un poquito Televisión Española. Y respecto de la pregunta sobre la fusión, yo empecé a trabajar en fusión en el año 1975-74. Desde entonces, todos los años se dice la fusión para dentro de 50 años. Es un invariante, como muchos invariantes de la ciencia. La ciencia se mueve por invariantes, pues la fusión tiene un invariante que son los 50 años. Y seguimos igual, por lo tanto no hay nada hecho, no hay nada que podamos hacer sobre los riesgos de la fusión. De todas maneras tiene bastante menos riesgos, pero eso podría ser motivo de otro debate. Gracias. Muy bien, pues muchas gracias a los ponentes por sus interesantes intervenciones y muchas gracias a todo el público.